Estamos trabajando 3 temas fundamentales dentro de esta serie, con 3 predicaciones cada una, o 3 enseñanzas cada una. Ya terminamos, la semana pasada terminamos la sección del Padre. Vamos a comenzar hoy la del reino y más adelante la vida. Aleluya. Estos 3 son revelados en Jesucristo. Aleluya. Así que le damos gracias a Dios. El tema, el Dios se acercó, el Dios que se acercó. Esa es la serie completa. El Padre, el reino y la vida, revelados en Jesucristo. Aleluya. Bueno, en esta mañana quiero que usted me acompañe en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 17. Y el tema de esta mañana le hemos titulado: Su reino ya llegó. Su reino ya llegó. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios está bendecida. Dice: arrepentíos. Esa palabra es contundente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo voy a repetir otra vez: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínese usted un pueblo que ha esperado por tantos siglos, por tantos años, el cumplimiento de una promesa. Ese era el pueblo de Israel. Estaba esperando una promesa, estaba esperando un rey. Un pueblo que ha escuchado hablar de liberación por tantos años, hablar de restauración y de la llegada esperada de un rey enviado por Dios. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que todavía está esperando al rey? Él ya llegó y vendrá también por segunda vez. Pero sin embargo, pasan los años. Esta gente estaban oyendo este mensaje desde el principio, desde los tiempos de Moisés. Ellos estaban esperando, oye, desde la promesa que Dios le dio sobre Eva. Él es la promesa. Él es la simiente. Y el pueblo de Israel, por tantos años escuchando eso, siendo oprimido por los pueblos, siendo oprimido por las naciones. Aleluya. Y pasan los años, pasan las generaciones, pero la realidad del asunto es que esto parece que no cambia. Esta gente se está dando cuenta de que, oye, esto parece que nunca se manifestará en nuestras vidas. Entonces Israel tenía algo importante y eran las escrituras. Era donde estaba evidenciada la palabra de los profetas, la promesa de que venía un Mesías, amada iglesia. Pero ellos continuaban bajo la opresión, en este caso de Roma. Ellos tenían templo, sacerdotes, ceremonia, pero había poca transformación. Vamos, yo voy a repetir esto porque yo creo que esto es relevante en la iglesia del siglo XXI. Esta gente en aquel tiempo esperando el Mesías, esperando la promesa, allí en aquel entonces tenían templos, igual que hoy en día que hay muchos templos por ahí, hay sacerdotes, ceremonias, pero esta gente tenían de todo, pero poca transformación. Y yo quiero decirte que hoy también se parece a un sector de personas, aleluya, que tienen muchas cosas, que tienen, oye, a dónde ir, que tienen todas las herramientas, pero lamentablemente no hay ningún tipo de evidencia de transformación en sus vidas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta preciosa mañana? Había mucha religión, pero lamentablemente había poca vida. Ay, Dios mío. Roma estaba gobernando. Oye, Roma estaba gobernando todas las calles, estaba gobernando todos los sectores en aquel entonces. Israel estaba sometida, Israel estaba pisoteada, pero Dios, aleluya, ya había llegado ya el cumplimiento del tiempo y aparece allí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los líderes religiosos en aquel entonces, amados, controlaban el templo, lo controlaban todo, manipulaban todo. Tenían de todo, menos consagración que promovía una transformación. ¿Y qué hablar del pecado? El pecado gobernaba los corazones del ser humano en aquel entonces y hoy también en muchas personas todavía el pecado está gobernando, está reinando.
Está de más decir que habían también pasado aproximadamente 4 siglos, escucha bien, 4 siglos sin una voz profética reconocida en Israel. Era un tiempo de silencio, 400 años de silencio, sin un así dice el Señor, sin una voz profética. Y la palabra establecía que sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero el silencio de Dios nunca ha significado de que Dios ni está y mucho menos que no está trabajando. El silencio no es sinónimo a ausencia. Escucha bien, el silencio no es sinónimo de ausencia. Aleluya. Por eso yo quiero exhortarte que mientras, ahora el Espíritu Santo vive en ti, pero si tú no escuchas la voz de Dios porque quieres escucharla, no sé, que llegue por la ventana, por algún lado, mira, abre la palabra del Señor. Aquí está la voz de Dios. Y si todavía no las entiendes, no las escuchas, no te preocupes porque Dios está. Eso no quiere decir que Dios está ausente en tu vida. Ellos estaban, pensando lo mismo, que había ausencia de Dios, pero Dios estaba orquestando, la entrada, oh my God, la entrada magnífica. No hay alfombra roja que se pueda comparar con la entrada del Mesías, cuando, como dicen las palabras del apóstol Pablo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios estaba, preparando, mientras ellos pensaban que había silencio, Dios estaba preparando el escenario para la llegada de su Hijo. Y de pronto, cuando ellos esperaban un Elías, ellos esperaban un Isaías, ellos esperaban un profeta de estos, usted sabe que de acuerdo a la vara de los hombres, un profeta, olvídese, que botaba fuego, que oraba y fuego descendía del cielo. Pero el Padre le envió, escucha bien, al profeta, el más grande que tiene el Antiguo Testamento. No fue por mis palabras o por las hazañas que hizo, fue por el decreto del Padre. De pronto aparece en la escena Juan el Bautista, alabado sea su nombre, anunciando el mensaje más importante de la historia, anunciando un mensaje libertador, un mensaje que transformará la humanidad. Alabado sea su nombre, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, decía en Mateo capítulo 3, verso 2, alabado sea su nombre. Luego aparece Jesús también en la escena, diciendo, repitiendo, proclamando el mismo mensaje, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué mensaje más terrible? ¿Qué mensaje para esa gente? Los tenía confundidos. Ellos, ¿qué reino? ¿De qué tú hablas? ¿De qué reino? Si usted está montado en un burro, de Jerusalén salió algo bueno, puede salir algo bueno de allí. ¿Quién es tu familia? Un carpintero. Hello. El reino de los cielos se ha acercado. Pero había una diferencia del cielo a la tierra. Jesús era el rey que había llegado. Aleluya. Pero no era el rey que ellos estaban esperando. Y Dios siempre les explota la burbuja teológica, religiosa, farisaica. Usted póngale el nombre que usted quiera. La gente lo espera por la puerta y él llegó por la ventana. Ellos no esperaban. Y esto era algo más poderoso, porque el reino que venía Cristo a destruir era el reino que precisamente tenía oprimido al ser humano. Aquello no era una frase religiosa más. El reino se ha acercado no era una frase de cajita de Cracker Jack, ni de cartitas con versículos bíblicos que usted los sacas así, a ver, como si fuese el horóscopo cristiano. Eso no era una frase más, eso era palabra de Dios, palabra viva. Era un anuncio, era una proclamación real, era un decreto del cielo, amada iglesia. Jesús estaba diciendo, escucha bien, lo que ustedes han estado
esperando, ya comenzó, ya está aquí. Acaba de llegar, acaba de manifestarse. Hace 33 años, aleluya, llegué a la tierra. Pero como Él no vino a deshacerse de la ley, Él vino a cumplir la ley. Aleluya, tuvo que esperar 30 años antes de manifestar su ministerio público, siguiendo las directrices que decía la ley. Dios está interviniendo, en otras palabras, en la historia del ser humano. Está haciendo una pausa, está haciendo una división, está haciendo un impacto que marcó un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya, ha sido el impacto tan grande que los mismos historiadores tienen que, especificar en sus escritos, antes de Cristo y después de Cristo. Alabado sea su nombre. Su gobierno está interrumpido ahora. Su gobierno está en tela de juicio. El gobierno del hombre está temblando, está siendo auditado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que la promesa se está cumpliendo delante de los ojos de toda esta gente. Aleluya. Ahora el Rey está aquí. Alabado sea su nombre. Dígale que está a su lado, el Rey ya llegó. Vamos, dígaselo como que usted lo cree. Dígale, el Rey ya llegó. Si está en tu casa viendo, dile, el Rey ya llegó. Aleluya. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor, cuando la Biblia habla de reino, habla del reino de Dios, no se está refiriendo solamente a un lugar, en la cual nosotros vamos a ir después que partamos de esta tierra. El reino habla del gobierno activo, escucha bien, del gobierno activo del Señor, del gobierno activo del Padre Celestial. Habla de su autoridad salvando. Habla de su autoridad libertando. Habla de su autoridad restaurando. Y habla de su autoridad transformando vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes 3 verdades fundamentales. Aleluya. Que nos hablan acerca de la llegada del reino. Y el primer punto, le puse lo siguiente: el reino llegó porque el Rey se hizo presente. Miren qué revelación más profunda. El reino llegó porque el Rey llegó. El reino llegó a la tierra porque el Rey llegó a la tierra. Es como, vamos a poner el ejemplo de un embajador. Cuando un embajador llega a un lugar, el reino, el gobierno, el país, cualquiera que sea, está allí también, representado en una persona que toma decisiones contundentes, decisiones de cambio, decisiones que pueden transformar, decisiones que unen un gobierno con el otro, decisiones importantes. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, el reino de Dios se acercó porque Jesucristo entró en nuestra historia, en nuestros asuntos. Aleluya. Él se hizo hombre. Él ahora sabe lo que sentimos, lo que pensamos, lo que se sufre en esta carne. Eso fue la humillación más grande de nuestro Señor, hacerse hombre. Dios no envió simplemente una carta de doctrinas. Dios no envió una carta teológica. Dios no envió un libro de reglas ahora morales que hay que cumplir. Ellos tenían la ley nunca transformó a nadie. No envió solamente la lista de mandamientos, los cuales ya Él los dio en Éxodo, allá se los había dado a Moisés. Moisés le dio contra el piso, después los tuvo que escribir. Moisés tenía problemas de anger management. Aleluya. Dios vino personalmente a nuestro encuentro en la persona de su Hijo.
Cuando Jesús caminaba, escucha bien, cuando Jesús caminaba por las aldeas, por allí, por Palestina, por todos esos lugares, el reino estaba caminando entre la gente. Y esto es poderoso. Cuando Jesús tocaba al leproso, el reino, oye, se estaba manifestando en la restauración al que estaba enfermo, al que era rechazado. Cuando Jesús estaba manifestando el perdón, aleluya, al pecador, quiere decir que el reino estaba confrontando la culpa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando liberaba al cautivo, el reino estaba derrotando, escucha bien, el reino estaba derrotando las tinieblas. Él venció, y porque Él venció, tú también venciste. El diablo está, oye, derrotado. El reino de las tinieblas está derrotado. Cuando Jesús levantaba al caído, el reino estaba revelando la gracia del Padre Celestial. Aleluya. Con razón Jesús declara en Mateo capítulo 12, verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Ay, mi alma, yo voy a repetirle este verso para que usted entienda que cuando estas cosas suceden, aleluya, el reino de Dios se está manifestando. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cada milagro es una señal. Cada liberación era una señal. Cada vida restaurada estaba anunciando públicamente desde los montes, desde las aldeas, desde los pueblos, desde todas las áreas adyacentes de donde Jesús estaba comunicando que el Rey está aquí y su autoridad es mayor que aquello que te mantenía cautivo. Alabado, dale un aplauso al Señor en esta mañana. Por lo tanto, amada iglesia, donde llega el Rey, el pecado comienza a perder el dominio. Donde llega el Rey, el pecado comienza a perder terreno, comienza a perder dominio. Donde llega el Rey, la culpa tiene, oye, que dar 2 pasos para atrás, tiene que ceder delante de la gracia maravillosa del Rey. Donde llega el Rey, aleluya, el rechazo encuentra una familia. El rechazado encuentra una familia. El abandonado encuentra una familia. Donde llega el Rey, el corazón endurecido puede volver a sentir. Donde llega el Rey, las tinieblas no tienen la última palabra. Aleluya. Los planes son del hombre, pero la última palabra la tiene Jehová. Dice, oh my God. Lamentablemente muchas personas esperaban a Jesús, esperaban que Jesús estableciera un reino político, porque eso es lo que esperaban ellos. Ellos esperaban un reino político. Ellos esperaban aquel que derrotara inmediatamente el imperio romano, que en aquel entonces tenía subyugado al pueblo de Israel. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un gladiador, ellos esperaban un majestuoso rey con espada, que con violencia sometiera a aquellos que tenían sometido al pueblo. Ellos querían, ellos anhelaban un cambio exterior. No se daban cuenta del pecado que los estaba consumiendo, al punto que no pudieron reconocer a quien tenían entre ellos. Jesús no vino a pasarla bien aquí. Jesús vino a confrontar un problema que era sumamente mayor, sumamente profundo que lo que ellos querían trabajar. Él vino a confrontar el gobierno del pecado en el corazón de los hombres. Y cuando digo de los hombres y de las mujeres.
podían sacar a Roma de Jerusalén y todavía continuar esclavizados interiormente. Era como que se repetía la historia. Salomón decía que no había nada nuevo debajo del sol. Los liberaron de Egipto en una ocasión, pero Egipto no salió de ellos. Se seguían quejando. Usted no ha compartido con gente que lo que hacen es quejarse nada más. Que todavía no han descubierto el poder el poder que actúa en ellos. Que Dios nos dio el poder para que el pecado, no se enseñoree más en nuestras vidas, y todavía siguen caminando como gente sin dirección. Aman a Dios, son salvos porque verdaderamente aceptaron a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. No han permitido que esa palabra, los resisten, porque prefieren, entretener la pena, entretener la miseria. Esta gente podían cambiarle emperador, y sin embargo continuar siendo gobernados por el orgullo, por el temor, por la amargura y por la religiosidad que en aquel entonces hacía y hoy también hace tanto daño. Precisamente por eso, la primera palabra de nuestro Señor fue arrepentido. El primer mensaje, la primera palabra, arrepentido. Aquí no hay nada que buscar. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. Usted tiene que cambiar de dirección. Hacia donde vas, estás de camino a la destrucción. Arrepentirse, amada iglesia, lo que significa es cambiar de mente, cambiar de dirección, cambiar de gobierno. Es que reconozcas que ya no quiero continuar siendo gobernado por mí mismo. No quiero ser gobernado por el pecado. Es reconocer que quiero vivir bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta no solo es la siguiente: ¿crees que Dios existe? La pregunta que deberíamos plantear también es: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Tú puedes reconocer quién es el que manda. Puedes conocer Biblia, puedes conocer versos bíblicos, puedes tener buenas conexiones apostólicas, proféticas en los concilios, puedes participar de muchas actividades y todavía gobernarte tú mismo. Puedes asistir a la iglesia. Aleluya. Y mantener cosas en tu corazón cerradas y no quererlas entregar. Podemos levantar las manos, podemos hacer toda la dinámica que se hace dentro de una congregación y resistir la voluntad de Dios cuando llegamos a nuestra casa. La religión puede ocupar toda tu agenda: congreso, party de los evangélicos, usted sabe. Allá nos vamos a reunir y más los 4 días cultos, y allá hay una vigilia, y usted puede llenar su agenda. Eso, a Dios no le interesa nada de eso. Usted puede llenar su agenda sin que Cristo ocupe el trono. Activismo religioso no significa, intimidad con el Señor. Si tú no estás obrando en las obras que Él preparó de antemano para que tú hicieras, tienes buenas intenciones, está bonito lo que estás haciendo, pero Dios no es responsable. Ay, Dios mío. El reino llegó porque el Rey llegó. El reino llegó porque Cristo llegó a la tierra. Pero cada corazón tiene que tomar una decisión si se rinde al gobierno de Dios. Y si ya usted es salvo, gloria a Dios. Pero aquellos que todavía no han tenido la bendición de aceptar a Cristo como su dueño y salvador,
La pregunta que te hago es: ¿quién tú quieres que gobierne tu corazón? Por lo tanto, número 2, la victoria del reino fue asegurada mediante la cruz y la resurrección. Esto es un reino inconmovible, esto es un reino victorioso, esto es un reino establecido que no lo mueve absolutamente nadie. Un reino inconmovible. Y el problema más grande de Israel, para los ojos de esa Israel de antes, el problema más terrible que ellos tenían se llamaba Roma. Pero el problema no era Roma. El problema más grande que tenía la humanidad en aquel entonces y hoy también es el pecado. Sigue siendo lo mismo. El corazón, los deseos, aleluya, desenfrenados, sin dirección. Entonces preguntamos: ¿de qué servía obtener libertad política si esa fuese lo que Cristo hubiese hecho, o lo que ellos estaban esperando? ¿De qué sirve tener la libertad política si el corazón hubiese continuado esclavizado? ¿De qué te vale hacer tanta actividad si todavía tu corazón está esclavizado a obras de la carne? ¿De qué sirve recuperar una nación si el ser humano continuaba separado de Dios? Mucha gente en aquel entonces esperaban un león que destruyera a Roma. Esperaban un tipazo allí, fuerte, valiente, que destruyera Roma. Pero Dios, sin embargo, envió al Cordero que quitaba el pecado del mundo. Aleluya. Esperaban una espada, pero Dios levantó una cruz. Esperaban una coronación pública, pero Jesús primero recibió una corona de espinas. Entonces, la noche antes de ir a la cruz, amado, Jesús tomó la copa y declaró algo sumamente importante. En Lucas 22:20 dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Escuche esto bien. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aleluya. Nuestro Señor no solamente anunció ese reino con sus palabras, Él aseguró. Escucha bien, Él aseguró, confirmó, garantizó su victoria mediante su muerte y su resurrección. Por eso que en la cruz el pecado fue juzgado. Aleluya. Nuestras deudas fueron pagadas. Escucha bien, si hay alguien que todavía no ha conocido al Señor, tu pecado en la cruz fue juzgado, tu deuda fue pagada, la acusación que tenía sobre ti fue silenciada, la condenación, amada iglesia, fue vencida, los poderes de las tinieblas, aleluya, fueron desarmados, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Dijo el apóstol Pablo en Colosenses: el acceso al Padre fue abierto, el velo se rasgó y el nuevo pacto fue establecido. Aleluya. Por eso Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. La cruz no fue, indiscutiblemente, la cruz no fue la derrota del rey. La cruz fue el triunfo de su amor. Fue el medio por la cual se manifestó todo el amor, como dijo Juan 3:16, que amó tanto, amó tanto. Ese viernes colocaron su cuerpo en esa tumba.
cerraron la entrada con una piedra, pusieron un sello, pusieron los guardias. Ellos pensaban que habían matado al rey, silenciado al rey. Esto se acabó, este cuento de camino se acabó. Lo que ellos estaban persiguiendo, este loquito sanando gente y que sacando y que demonios, aleluya. Pensaban que la habían silenciado. Pero al tercer día, la muerte no lo resistió. La muerte tuvo que soltarlo, aleluya. La tumba no pudo retener al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, al Cordero, al Alfa, al Omega, aquel, el principio de toda creación, aquel que tenía la preeminencia. Cristo resucitó. Cristo venció. Cristo está reinando, reinó, reina y seguirá reinando. Aleluya. Colosenses, el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 13, 14. Él declara contundentemente: nos ha libertado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escucha bien, yo quiero que tú entiendas lo que pasó en la cruz. Una de las cosas que Cristo hizo por ti y por mí es que nos libró de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Por lo tanto, amada iglesia, antes vivíamos bajo el dominio de las tinieblas. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Aleluya. Ahora pertenecemos al reino del Hijo amado. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos hijos del Padre. Hablamos de esto en la serie pasada. Antes vivíamos bajo condenación, pero ahora estamos en Cristo. Antes estábamos lejos, pero ahora por la sangre de nuestro Señor Jesucristo hemos sido acercados. Yo les dije aquí hace 2 o 3 domingos atrás que la salvación no es otra cosa de que ahora el Padre nos acercó hacia Él. Antes estábamos lejos, antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, antes estábamos muertos en delito y en pecado, y ahora a través de la sangre, a través del Hijo, ahora somos injertados a la familia de la fe. Alabado sea su nombre. Él tuvo la iniciativa. Él nos trajo de vuelta a casa. Él corrió como el Padre, aleluya, a buscar a aquel hijo. Pero no solamente fue a buscar al que se perdió, pero también fue a buscar al que estaba en la casa, que estaba más perdido. Aleluya. Entramos por su gracia, mediante la fe en Jesucristo. Esto no es por obra. La salvación no es por obra. Descansa. Yo siento en mi espíritu que hay gente que va a ver esta predicación, esta enseñanza, gente que está cansada, del fariseísmo, cansada de la religión, cansada, de tanta imposición. Esto no es por obra. Tu salvación no depende de cuántos días, de cuántas veces, de cuánto tiempo. Tu salvación no depende de nada. Tu salvación completa, 100% fue otorgada por la gracia, Dios mío, del Padre Celestial. De manera que la puerta del reino se manifestó en la cruz. Y el camino, diga conmigo, y el camino al Padre fue abierto por la sangre del Cordero. Yo soy, ¿qué dice Juan 14? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y 3, el reino se hace visible. El reino se hace visible cuando Cristo gobierna nuestra vida. Usted comienza a ver las cosas que no se ven. Usted empieza a entender por medio de la renovación del entendimiento, a través de la revelación de la palabra, a través del Espíritu enseñándote. Eso es lo que el apóstol Juan dice, que la unción nos enseña todas las cosas. Y usted la tiene. La unción no es aceite. Deje ya esa niñería. Eso es para
Eso es para la escuela bíblica. Crezca, madure. La unción no es aceite, la unción es una persona, se llama el Espíritu de Dios. El aceite es un simbolismo, simboliza, es bonito. Ten aceite, todo lo que tú quieras. Yo tengo uno por ahí que huele tremendo, de Israel. Está más ungido que el que tú tienes. Aleluya, aleluya. El reino se hace visible cuando Cristo gobierna nuestra vida. Si Jesús es rey, su reino no se recibe solamente admirándolo, viéndolo. Se recibe cuando te rinde. Se recibe cuando te rinde. Se recibe cuando, oye, cuando te arrepientes, cuando cambias de dirección, cuando reconoces. Esto no tiene que ver con emoción. Esto no tiene que ver con temor. Imagínese usted predicando 45 minutos del infierno, de que te vas a quemar las pailas del infierno. Te da una paranoia espiritual, te da temor. Pasas al frente por temor, no por convicción. Hello. Pero cuando te hablan de una gracia extraordinaria, cuando te hablan que Dios te ama, te amó y te seguirá amando, que puedes llegar a Él como esté, borracho, arrebatado, con pantalla, con tatuaje, con pelo largo, calvo, sin dientes, mellado, como te dé, oye, como estés tú, Dios te abre los brazos, aleluya, y a través del poder transformador de su poder, de su gracia, oh, no solamente, oye, naces de nuevo, pero eres transformado. Esa nueva criatura se manifiesta. Aleluya, no solamente por dentro, pero por fuera comienzas a coger color. Por fuera empiezas, oye, a manifestar esa vida nueva que el Señor nos da. Por lo tanto, no basta con llamar a Jesús Salvador mientras estamos nosotros rechazando su autoridad como Señor. Usted tiene que estar cansado de estar cansado. Señor, háblame, Señor, lléname, Señor, y detrás de los profetas, y tiene la agenda de los profetas por ahí en la ciudad, pero tú no te acabas de rendir. Tú prefieres escuchar voces ajenas que abrir la palabra del Señor. Probablemente Dios te habló a través de un profeta. Gloria a Dios por los profetas genuinos de parte del Espíritu. Hace 20 años te habló, pero todavía sigues igual. ¿Y qué tú quieres que te diga Dios? Si no es recordarte lo que ya te dijo, cuando tú hagas esto, pues hablamos. Muévete, hazlo. Hazlo por fe, no esperes. Oye, mójate los pies primero. Bienaventurados los que no ven y creen. Aleluya. Muchas veces queremos la protección de Dios. Mandamos los ángeles, los querubines, los ángeles de la guardia, tenemos, olvídate, los pósters de los ángeles. Estamos en un war zone. Pero resistimos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y el día al enemigo no le interesa cuántas Biblias tengas abiertas en el Salmo 100 whatever, y que tengas aquí y tengas 20 Biblias y vayas a todos los cultos que tú quieras y hables lengua, mientras no te rindas al gobierno de Dios, aleluya, esa puerta está wide open. Queremos sus promesas, pero siempre, oye, rechazamos la dirección de Dios. Señor, ¿qué hago? Señor, tú me prometiste, pues haz esto. Ay, no, pero es que, oye, llegamos al punto que sabemos más que Dios. Dice que sabemos más que Dios. Dios, yo quiero. ¿Cómo me persigue? Padre, es una broma, ríase. Bendito sea Jesucristo. Queremos que abra puertas, continuamos, queremos que abra puertas, pero no queremos que cierre aquella que puede
pasamos tiempo pidiendo bendición, sin olvidarnos que somos bendecidos y que Dios está más interesado en tu transformación. El apóstol Pablo en Romanos 14, 17 dijo algo y declaró algo bien interesante. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que si tú te crees que porque tienes Gucci, Prada, Cartier, Rolex, que eso es reloj de reino, traje de reino, zapato de reino, cartera de reino, vacía, con polvo, con deuda, pero cree que tú piensas que como te han engatusado con un sistema y con un mensaje de prosperidad vacío, barato, del oeste, de acá de los Estados Unidos, usted piensa que todo lo que usted tiene es porque usted está en el reino. Yo quiero que tú entiendas de una buena vez que el reino de Dios no es comida ni bebida ni nada, ni nada material, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tú puedes tener de todo y ser un infeliz en esta tierra. Tú puedes ser gente de reino y vivir miserable en esta tierra. ¿Tú sabes por qué? Porque no te rindes al gobierno del rey. Ay, Dios mío. Este pastor tiene que dormir más a menudo. El reino no se reduce a expresiones externas. Usted sabe todas las declaraciones que hay por ahí de reino y de cosas, y la gente como que... Bueno, yo he escuchado tantas aberraciones, yo he escuchado tanto disparate en mi vida, que parecen rap, se creen que porque riman están diciendo una revelación terrible, sacando las cosas fuera de contexto. El reino se manifiesta en una vida que es transformada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, donde el reino gobierna, hay justicia. Donde el reino gobierna, ¿qué hay? Hay paz. Donde el reino gobierna, también hay algo bien importante que le hace falta a mucha gente. Hay gozo en el Espíritu Santo. Y ese gozo no es de party, ese gozo no es conveniente, ese gozo no depende de nada externo a tu vida, ese gozo, oye, depende solamente de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, cuando no hay y cuando hay diagnóstico y cuando no hay diagnóstico, cuando está la cosa buena y cuando está la cosa mala, porque ya no depende de afuera, depende, oye, de la presencia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, con el nuevo pacto, Dios prometió, en Hebreos capítulo 8, verso 10, Él dijo, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Dios no vino, escucha bien, solamente a modificar nuestra conducta interna. Él vino, oye, con una intención y fue transformarnos desde adentro. Por eso es que para estar en este reino usted tiene que nacer de nuevo. Esto es un asunto de naturaleza. Así que la evidencia del reino no es que solamente lo que sentimos durante cualquier reunión, gloria a Dios, cuando usted siente los ríos de agua viva, no tiene que ver con las luces, no tiene que ver con la pantalla, no tiene que ver con lo bueno que tocó esta gente, no tiene que ver con absolutamente nada, porque la palabra del Señor dice que desde dónde es que vienen los ríos de agua viva, porque tenemos vamos a, ¿cómo es que están diciendo? Vamos a provocar, usted no provoca tres pepinos, los ríos de agua viva vienen de adentro es que fluye, aleluya. Usted puede estar, mira, con mucho humito y mucha cosa y sentirse, mira, sequecito, pero hay gente que está, mira, en iglesias pequeñas, o iglesias grandes, it don't matter, y se están gozando porque viene de adentro. Viene de adentro, no me importa si es que está brincando al lado mío, si es que está... Viene de adentro.
Me gozo con los cánticos o sin cánticos. Me gozo como sea, debajo del puente o en el aire acondicionado. Me gozo en donde sea, porque mi gozo no depende de ninguna circunstancia. Ay, Dios mío. La evidencia del reino no solamente es eso, lo que sintamos en cualquier lugar. La evidencia es lo que Cristo está gobernando. Cuando salimos del culto, cuando salimos de la reunión, ¿saliste igual? ¿Se quedó algo allí? ¿Clavaste algo en la cruz o le echaste la culpa al diablo? Yo reprendo, yo ato, yo cancelo. Good luck. Con esa teología barata de guerra espiritual que te enseñaron. Decreta. Llama a manifestación. Tiene una metafísica que da con cuestiones. Para que las vibras, usted siente buenas vibras. Lo último que yo leí, es que Abraham le creyó al que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Usted quiere decretar? Amén. Decrete esto. La palabra viva. No se invente cualquier cosita porque rima, que se ve bien, o porque se comió 2 platos con flea a las 3 de la mañana y se acostó a dormir y empezó a soñar con cosas. Decrete esto a través de la fe. Pero no se invente nada. Ningún profeta en esta bendita palabra dijo, bueno, yo creo que yo voy a declarar algo. No, ellos dijeron, escuché al Señor. El Señor me dijo, así dice el Señor. Nunca se inventaron nada. La evidencia también es lo que entonces gobierna cuando salimos de estos lugares, de estos ambientes. El Espíritu Santo no fue enviado únicamente, escucha bien, para producir un momento de emoción. Y yo creo que en este tiempo la emoción está cogiendo terreno. Mucha emoción y poca convicción. Y no es que nos quiten, que la fe y las convicciones y la transformación quitan los problemas. Los problemas los tiene que quitar usted con buenas decisiones porque tiene convicciones. Porque se atreve a tomar decisiones amparado en la palabra del Señor, en lo que me enseña el Señor, en la sabiduría que me da el Señor. Me va a doler porque yo bendito, el ay bendito, y el alma se mete, los sentimientos y todo lo que usted quiera, pero al final del día, después que usted haga la lista de todos los ay benditos, usted tiene que terminar esta lista con las palabras que digan que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Padre. Yo voy a decidir por lo que tú me dices, yo voy a decidir por lo que tú me guías, porque tu palabra es lumbrera a mi camino y tu palabra me enseña que tú enderezas los pasos del justo. El Espíritu fue enviado para darnos poder, para formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y para capacitarnos para ser testigos. Aleluya. Pero una vida transformada habla todavía más fuerte, se oye más duro, porque entonces tú puedes testificar con tu vida. La gente te ve de lejos y dice, hay un cambio que no sé qué pasó ahí, pero wow. Si Cristo gobierna tu mente, si Cristo gobierna tu vida, definitivamente no vas a continuar alimentando todos esos pensamientos que se levantan, que son contrarios a tu identidad con Él. Si Cristo gobierna tu mente, amada iglesia, si Cristo gobierna tu boca, te va a ser bien difícil utilizar la boca, las palabras, para destruir, para murmurar y para herir. Aleluya. Me dejaron solo. Aleluya.
Gloria a Dios, diga amén, diga gloria a Dios, aplauda, dar un aplauso al Señor en esta hora. Si Cristo gobierna tu vida secreta, la que nadie ve, vas a vivir con integridad, aunque nadie te ve, te está observando. Si Cristo gobierna tu hogar, vas a aprender a amar, a servir y a perdonar. Si Cristo gobierna tu hogar, si Cristo gobierna tus propiedades, su voluntad entonces será más importante que tu comodidad. Ay, ay, ay. Yo quiero que usted entienda el poder del Señor en tu vida, cuando en realidad, de verdad, de a de veras, en verdad, como dicen ahí en Trujillo, de Puerto Rico, en verdad, en verdad, no dicen la R, en verdad. Cuando tú dejas que el Señor, que tú profesas ser, que Él es tu Señor, quiere decirle sinónimo que Él gobierna entonces. Y si Él gobierna todo eso, para ti será más importante siempre su palabra, los demás, que tu propia comodidad. Yo quiero que usted entienda que el reino no es un aditivo. El reino no es algo que le añadimos. No tenemos más nada que hacer, vamos a hablar de un reino. No, esto no es así. El reino es parte del mensaje. Es nuestra vida. El reino define, el reino redefine nuestra vida. Nuestro Señor no tuvo la intención o no requiere, mejor dicho, y mucho menos quiere, de ser pasajero dentro de tu carro. Eso no quiere que tú le des pon. Él quiere guiarlo. Él quiere gobernar el camino. Él quiere decirte dónde parar. Él quiere decirte dónde continúa. Él quiere tomar el control. Él no quiere habitar o ocupar una habitación en tu casa. Él quiere ser el dueño de la casa. Y como Dios no habita en edificios hechos de manos de hombres, para tu información, tú eres la casa de Dios. Tú eres el tabernáculo de Dios. Y Dios mora aquí. Cuando nosotros nos vamos, esto es una casa donde vive gente. Del templo ese bonito, grande que tú has construido, cuando todo el mundo se va ahí, Dios también se va. Porque Dios no mora en templos hechos de manos de hombres. Dios mora en lo que nosotros somos, en su iglesia, en su casa. Aleluya. Aleluya. Él es el dueño. Él es el dueño de la casa. Él no quiere gobernar solamente los domingos. Aleluya. Y yo no vine a decirte aquí dominguero ni nada por el estilo, porque usted sabe cuál es mi pensamiento de esto. Pero Él no solamente quiere gobernar los domingos. Usted no puede poner el domingo el día más importante de la semana. ¿Y qué pasó con el lunes? ¿Qué pasó con el martes? ¿Qué pasó con, que es el día de culto, pero ¿qué pasó en el trabajo? ¿Qué pasó cuando vas de compra? ¿Qué pasó en el gimnasio donde tú vas? ¿Qué pasó con tus amistades? Nada de eso es importante. Jesús no está ahí. O sea, tú lo enganchas como la percha y lo coges los domingos y me voy, estoy gozoso. Y sale del culto y lo vuelve y lo engancha. Ahora vamos para los kioscos para allá abajo. No. Dios se va contigo para el kiosco. Manifiesta el gobierno de Jesús allí. Deje que Jesús gobierne su vida. No estamos hechos para estar con un calendario de eventos en eventos. Estamos hechos, gobernados, transformados para vivir
para vivir la vida de Cristo aquí en la faz de la tierra, en todos los lugares que Dios nos permita estar, caminar. Aleluya. Yo he escuchado pastores orando que voten la gente de los trabajos porque es domingo y no te puedes congregar. ¿Qué clase de... Ay, bendito Jesús? ¿Tú lo que quieres una iglesia llena o tú quieres edificar una iglesia? Que venga el lunes, el martes, el miércoles. Todos los días son importantes, todos los días son de Dios. Pero nos hemos enamorado de los días, de los inventos de Constantino, de las cosas que hoy la iglesia, oye, quiere acaparar y quiere seguir operando. Seamos una iglesia de nuevo pacto, seamos una iglesia de palabra viva. Él quiere reinar toda la semana. Y cuando usted deja que Cristo reina, el orgullo se cae. Ay, 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 ay. La dureza comienza a romperse. El pecado pierde el terreno, pierde la autoridad. La mente comienza a ser renovada. El perdón reemplaza la amargura y la voluntad del Padre comienza a ser deseada. Alabado sea su nombre. Eso es el reino actuando dentro de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Por lo tanto, amada iglesia, el reino ya llegó. El reino ya llegó. Ahora sí, pero todavía no. ¿Cómo? El reino ya llegó, pero todavía nosotros tenemos una esperanza viva. Todavía estamos esperando una manifestación tangible, concreta, cuando Cristo regrese a buscar su pueblo. Aleluya. La primera luz del amanecer ya apareció. Tempranito, a las 6, a las 5, no sé a qué hora amanece. Pero aún así, tú esperas que la luz continúe brillando y salga aún más poderosa, más caliente. Aleluya. Con toda su fuerza. Por eso seguimos orando. Por eso seguimos predicando. Vamos, alguien que alaba a Dios en esta hora. Por eso seguimos sirviendo. Por eso seguimos anunciando la libertad, la salvación, aleluya, para los cautivos. Por eso es que seguimos proclamando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ay, porque la luz se pone intensa, la luz va a llegar, la luz más fuerte. Mientras que ya llegó, todavía la seguimos esperando. No te duermas, aleluya. Sigue predicando, sigue enseñando, sigue amando. Estamos en la espera. Oh my God. Estamos en la espera. Estamos en la espera del día en la cual toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Estamos esperando el día en que todo ojo lo verá. Estamos esperando el día que los que Él declaró que eran reyes, nos quitemos nuestras coronas delante de sus pies. Gritando, Abba Padre, viva el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero recuerda que el Rey ya vino. La cruz ya triunfó. La tumba está vacía. Ay, vamos, alguien que adora a Dios. El Espíritu Santo ya fue derramado en los corazones de los hombres. La iglesia fue enviada. Y el Rey va a regresar. Ponte de pie. El reino